Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. Rafael Andújar y Abigail Peña en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Abigail Peña Jimeno. Andamos en tiempo de cambios, sexto aniversario de la administración del presidente Luis Abinader y del PRM, cambios. 22 cambios civiles, lo que yo tengo, más todo la parte militar, porque tú sabes que los cargos de jefe de las Fuerzas Armadas son de 2 años y de la policía, lo normal, ¿verdad? Así que dice la ley, fueron todos removidos, incluyendo al jefe de la Policía Nacional, que en este caso también fue cambiado. Cambiaron a Cruz. Sí, entonces pusieron a general Ernesto Rafael Rodríguez García. Cruz, lo pusieron en febrero y lo cancelaron en agosto, o sea, hizo 6 meses. En la historia de los jefes de la policía, Abigail, el más corto que yo tengo registrado fue Pérez y Pérez en su segundo mandato, que tenía como misión quitar la cédula a los que tenían perfil de votar por Peña Gómez, ¿te recuerdas? Ese ha sido el más corto y que duró 97 días, ahora tenemos este que duró 6 meses. Hay unos también de poco tiempo, pero así en estos últimos tiempos es eso. Con Balaguer tuvo 25 jefes de policía en 22 años. El promedio era 10 meses. Es el cargo más difícil de la administración pública. ¿Y con Luis cuál es el promedio? Luis tiene 5 jefes de policía. Uno de 6 meses. El único que duró 2 años y pico fue el apellido Guzmán. Ese duró, vamos a chequearlo. Luis tiene a Eduard Sánchez, que duró del 20 al 21. Duró 14 meses. Tú tienes general Eduardo Ten, que duró del 21 al 23 de octubre a noviembre, duró 2 años y un chin. Tú tienes a licenciado Ramón Antonio Guzmán Peralta, que duró del mes 11 del 23 al 2 del 26. Ese duró 2 años y pico. Entonces tú tienes el de ahora que duró. Ese venía con la foja llena porque había sido director de la DGC. De la DGC. Entonces este Modesto, que fue el 17 de febrero del 26, quitado ahora el 16 de agosto del 26, apenas tiene 6 meses. Lo sustituye el que era inspector general de la policía. Sí. Bueno, eso se ha dado como en todo. El que estaba abajo ha sustituido al de arriba en la mecánica de Luis Abinader. De los cambios militares. Y en la mecánica también civil se dio eso mismo, ¿verdad? Ha habido cambio, entonces en los militares hubo cambio en la Fuerza Aérea. En todas las instituciones. En el Ejército Nacional. Incluyendo el jefe de la policía. En los organismos de inteligencia. En todos los inspectores. El Ministerio de Defensa. Y es decir que en todo, ¿verdad? El Comando General del Ejército, Comandante General del Ejército lo cambiaron. El Inspector General de las Fuerzas Armadas lo cambiaron. El Viceministro de Defensa lo cambiaron. Su Comandante General del Ejército lo cambiaron. El Inspector General del Ejército lo cambiaron. El Comandante General de la Fuerza Aérea lo cambiaron. El Subcomandante General de la Fuerza Aérea lo cambiaron. El Inspector General de la Fuerza Aérea lo cambiaron. El jefe de CUSEC. El CUSEC. También lo cambiaron. El CUSEC, el subjefe del CUSEC el también. El CUSEC no es lo que tiene que ver con la Guardia Presidencial. Sí. Se llama Regimiento de la Guardia Presidencial, ¿verdad? El asesor militar también lo cambiaron. Entonces, bueno, tenemos
retirado por antigüedad, Mayor General Miguel Ángel Rubio Báez, Ahí yo vi, y yo el vi general ahí, Rafael, el general de brigada Rafael Antonio Núñez Velox, ascenso destacado, general Enrique Armando Aguilera Trujillo, al rango de mayor general del ejército. ¿Tú sabías que había un Trujillo aquí en las Fuerzas Armadas? debe haber más. Bueno, ¿tú crees? Sí, debe haber más. Bueno, sería importante que en la democracia un nieto de Trujillo sea jefe de alguna institución militar, porque Trujillo fue y Petán también. O sea que eso sería histórico. Bueno, En la policía pero hay ministros en este gobierno que son nietos de familiares fueron ostentando el apellido, ¿no, Abigail? vivían con Trujillo, fueron amantes de Trujillo Ni o todavía, queridas de Trujillo. sí, pero llevar el nombre. Todavía en la historia en la policía hay casos de padre e hijo jefe de la policía. El caso de Guillermito Fermín y su papá. Oh, Y el caso de, ¿cómo era? Arcina, ¿cómo era el otro? No, fue también, creo que era Nelson José que se llamaba, que el papá fue jefe de policía. ¿Cómo era el apellido para buscarlo? Y no recuerdo. Bueno, entonces yo creo que el primer nieto... Nelson José Morillo, yo creo que era... los Morillo. Sí, los Morillo. El papá Los fue Morillo. jefe y el hijo también. Yo entiendo que el primer nieto que va a ser jefe de la policía, tú tienes que va a haber un nieto jefe de la policía, va a ser el hijo de, ¿cómo que se llama? Morillo López, era uno, vamos a ver el otro. ¿Cuántos Morillos que hay? Era Nelson José Morillo. Y está Nelson José Morillo. Ese era el hijo. Y Morillo López, el papá, y Nelson José Lloribort. Sí. Entonces está Guzmán. Guzmán Fermín, Sí. y el hijo, que ya es general. Sí, no, y su papá, que fueron los dos jefes. ¿Entiendes? Su papá y él fueron jefes los dos. ¿Entendiste? Sí. El primer nieto va a ser el hijo de él, para mí. Ese va a ser jefe de la policía. Bueno, Está comandando estaba por La Vega. La Vega y está haciendo... Vi ahí a Guillermo Guzmán Fermín saludando y celebrando un reconocimiento que le hicieron a él en la ciudad de La Vega por el desempeño en su accionar como coronel de la policía. En ese estudio que yo llevo de las dinastías, los nietos, Guzmán, Rafael Guillermo Guzmán Fermín fue en el 2007, ¿verdad? Y el papá, Guzmán Acosta era el papá, fue del 69 al 70. Pero fue 2 veces y fue del 74 al 75. Solamente duró 1 año ahí y la primera vez duró menos de 1 año. Su papá fue 2 veces, y igual que Peri Pérez. Entonces resulta y viene a ser que yo creo que el primer nieto, ¿tú sabes cuál es el primer nieto de la pelota? Se llama Mel Rojas. Ah, bueno. Hay nietos en la pelota también, que hemos hablado aquí, que nosotros no podemos hablar pendejada de la vida. Mel Rojas es el primer nieto de los Rojas Aló. Sin embargo, no es hijo de los peloteros, es nieto de un mano de los Rojas Aló que era pescador, y hijo de Mirciade, que es hijo de ese. Y primer nieto de un presidente que llega a ser secretario general del partido de gobierno. Tú dijiste, tú explicaste eso. Juan Garrigó. Llegó por la herencia y por su talento. Talento, la capacidad de trabajo y la dedicación a ese partido que se llama PRM. Bueno, entonces, vámonos a los civiles. Bueno, primero de importancia, relaciones exteriores. Víctor Ito Bisonó. Una carrera ascendente con Luis Abinader y el PRM. 3 ministerios. Roberto Álvarez Gil, pasado embajador emérito, le dieron un premio de consolación. Pero aquí habíamos dicho, usted recordará, que Roberto Álvarez debió salir de la Cancillería. Si se hubiese celebrado la cumbre de las Américas, aquella famosa cumbre de presidentes que
tenía como invitado principal a Donald Trump y que por los problemas de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, generó que Colombia, que Brasil y otros países y México dijeran que no venían. Y entonces, si los países fuertes de América no venían a la cumbre de Santo Domingo, entonces no había razón de ser. Y entonces la tumban y él, que se decía que era para ir a tratarse situaciones de salud, que quería salir de la Cancillería, entonces se fue posponiendo, pero era porque Luis Abinader, presidente de la República, le pedía que se aguantara ahí. Entonces ya parece que no aguantó más. Otro cargo ahí que a la gente le encantó que lo quitaran, como a él también, porque pero hay que decir a Wilfredo Lozano, sí, del Instituto Nacional de Migración, la gente lo veía a uno y al otro como dos pro-haitianos. Y fíjese cómo llega Hito Bisonó, que viene del Partido Reformista, que estuvo siendo aliado del PLD cuando el Partido Reformista iba como aliado del PLD, ganando diputaciones con el PLD, llega entonces a Cancillería, es el funcionario que más ministerios por lo cual ha pasado en la administración de Luis Abinader 6 años. Ministerios. Va a 3 ministerios, ningún otro funcionario. Pero que el de Relaciones Exteriores, entonces, ahora, según mis estudios, es del establishment de la política. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Finanzas, son ministerios que tienen otra categoría. sí, pero entonces, o sea, que él es el manejo de la parte exterior. Mientras Roberto Álvarez sí era PRM, fundador del PRM, Hito Bisonó viene del Partido Reformista. Sí. Y quien va ahora al Instituto de Asuntos Migratorios, Sí. viene del PLD, porque habiendo sido diputado del PLD, pasó a Justicia Social, que es el partido de Julio César Valentín, y entonces va ahora ahí. Lo que significa que la política exterior, o donde se formulan políticas para garantizar la circulación de extranjeros en República Dominicana, o los vínculos de la República Dominicana con el exterior, están controladas por gente que no vienen del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, pero diríamos que pero como no viene tampoco, es pragmático. Como no viene tampoco quienes formulan la política financiera ni monetaria del gobierno de Luis Abinader, ni el órgano que debe combatir la persecución de los ilícitos impositivos, como es impuestos internos. Bueno, entonces... Óigase bien por dónde que anda la cosa. Lo de Hito dice... Pero si usted agarra también el sector agropecuario, quien está en el órgano rector del sector agropecuario, no viene de la fila del PRM, viene de haber sido aliado de Gonzalo Castillo y el PLD en el 2020. Oliverio... Sí, Oliverio. Bueno, entonces lo de Hito... Francisco Oliverio. Lo de Hito es un cargo del establishment, de los 8 cargos que se consideran de ahí. Eso está en el bloque de relaciones exteriores. El único embajador dominicano que entra entre ese bloque es el embajador dominicano en Washington, para que tú sepas. Cuando tú estudias, es el embajador más importante. Todos los otros no son nada, el único grande es ese. Bueno, Hito, dicen que es el amigote de los republicanos, de Marco Rubio. No, Hito es el amigote de todos los conservadores del mundo. No es de los liberales que él es amigo. Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, en esa parte. Entonces, bueno, vámonos entonces a vivienda, Carlos Bonilla, por Hito Bisonó, ahora es Jan Rodríguez, un ascenso estrepitoso de portuaria ahí. Dicen que tuvo un trabajo inmenso, que eso estaba quebrado, que lo pudo mover. Un comunicador que tuvo antes lo dejó en malas condiciones y que lo había reestructurado y fue ascendido. Tenemos entonces... Pero también yo, que le busco la quinta pata al gato, digo que hasta ahora los movimientos que ha hecho el presidente Abinader en el gobierno solo favorecen al pupilo de Luis Abinader, de los que están corriendo internamente en el PRM. Bueno, vamos, que es a David Collado. Vamos a verlo, pero... Porque ¿a quién corresponde el señor vamos a seguir Rodríguez? Vamos a seguir para... Él y su papá juraron
por David Collado. Sí, vamos a seguir entonces. Entonces, El presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras Eléctricas, Joel Adrián Santos, ¿verdad? Pasó a hacerlo. Le quitaron un pedacito a Marrancini. Se dice, oiga esto también, así como Roberto Álvarez se va por problemas de salud, dicen que Marrancini, Celso Marrancini, él no quería seguir porque tenía que atenderse situaciones de salud. Joel tiene 2 cargos, ¿verdad? Joel Porque tiene, él es el coordinador y jefe del bueno, Consejo Unificado. él es el presidente de las empresas distribuidoras y coordinador del gabinete eléctrico. y de coordinador. energía. Pero ya el decreto de él como ministro de Energía y Minas fue derogado. Ok. Porque son incompatibles ambas funciones. Ahora, ¿qué dicen los PLDistas hoy? Óigase bien qué dicen los PLDistas hoy. Me interesa. O gente cercana a Danilo Medina. A mí me interesa que sea tú. Gente cercana a Danilo Medina dicen hoy que quien iba para la posición que está Joel Santos a esta hora era Juan Arítide Escudero, el que estuvo en Punta Catalina y que parece que a última hora que le rechazó el cargo al presidente Abinader. Bueno, Eso dicen los PLDistas que están cercanos a Danilo, pero que en el lenguaje mío como ciudadano de este país, son parte del establishment o de los asesores políticos de David Collado. Bueno, Óigase lo que estoy diciendo yo, no lo comprometo a usted. el director ejecutivo del Intran, ¿verdad? Cambiaron a Morrison por Juan Manuel Méndez García. Morrison viene en caída libre el partido y creó una crisis sin explicación, la crisis más grande. Aquí en el estudio que yo llevo de la transferencia de cargos electivos de un partido a otro, Morrison, País Posible, ha perdido. La regidora de Higüey, Noemí Delgado Ruiz, pasó de su partido al PLD. Y el vocal de Rosario, eso allá en San Juan, Salvador Ramírez Cueco, pasó también de ese partido al PLD. O sea que ese partido ha disminuido bastante y Morrison creó una crisis, pero él la resolvió diciendo que renunció para irse a fortalecer el País Posible que se está cayendo. Bueno, el problema del País Posible es que el que se evite con lo ajeno, desnudo se queda. Entonces, son gente, el caso de Morrison es el caso de Justicia Social. Sí. Justicia Social También viene cayendo, encontró, pero le dieron un cargo. Encontró el resguardo en el PLD y en el PRM. Sí. El PRM le prestó gente en los pueblos para que le buscaran los votos dentro del PRM. Ya los regidores en la provincia de Azua, en 2 distritos, ya se fueron de Justicia Social para la Fuerza del Y Pueblo. eso que tiene al alcalde de Azua, Sí. Rafael Hidalgo es un hombre, Sí. es el segundo a bordo de Justicia Social. Bueno, entonces, directora del Instituto el INAIPE, la gente sabe quién es, Kenia Xiomara Guante Valdés, dirigente social y política conocida. Okay. Usted diga, Xiomara Guante es presidenta de ADP, que por demás, óigase bien, ella era miembro del Parlacén, diputada del Parlacén. Sí. Vamos entonces a ver esto. Estos son normamientos que hicieron para fortalecer Santo Domingo. Santo Domingo, el PRM está muy devastado. En la provincia de Santo Domingo. Sí, han saltado 12 cargos electivos y estructurales de ese partido, lo hemos leído aquí varias veces. Vamos a ver. Director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Mérido Torres Espinal. Director de la Dirección de Desarrollo Provincial, José Dolores Andújar Ramírez, es alcalde de Santo Domingo Oeste. Bueno, entonces hay 2 ganancias para ese sitio y una pérdida, la de Josefa Castillo para Miami, ¿verdad? Yo entiendo que el presidente Abinader te ve claro que sabe dónde el PRM se ha desgastado más y buscó fortalecerlo. Para mí, eso es lo que yo veo ahí. Mérido y Andújar. Sobre todo que en Santo Domingo Oeste, el presidente se ha olvidado de Radamés González, que es un dirigente muy fuerte. Que aportó bastante para ganar la alcaldía, porque su hijo sacó 4,000 y pico de votos. No más, chequese.
Anda casi, anda casi en 6.000 votos, 7.000 votos en Bueno, esa regiduría. Voy a dar lo que tú dices, por cierto. Sí. Bueno, entonces, ahí se ve claro que están fortaleciendo el sitio, ¿verdad? A Santo Domingo Este, que tiene problemas el PRM. Entonces tenemos el caso de, es alcalde, ¿verdad? El alcalde José Andújar. Sí. Autoridad portuaria, Alejandra Campo, es diputado abandonado, director ejecutivo de UTECDA, Nidio Encarnación, es diputado, experiencia en proyectos agroforestales, eso es agroforestales. Nidio fue el que el PRM le puso a competir a Félix en San Juan de la Maguana. En San Juan, y no pudo ganar, le dieron un cargo, ¿verdad? Eso es de consolación. En ese tipo de diputados hay 20 y pico, para que ustedes sepan, es diputado del PRM que por una razón u otra no pudieron llegar a ser senador o alcalde, y otros porque no le dieron recursos para que ganaran o lo sacaron por encuesta. Bueno, yo en Sánchez Ramírez hay uno que sacó 13.000 votos y no le han dado ni siquiera ser ayudante de alcalde pedáneo a Gerardo Concesión. Director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Pordón, Alejandro Campos Álvarez, José Benedito Hernández Tejeda como director ejecutivo del Instituto de Migración, que ya tú lo explicaste. Ya ese de Apordón era el presidente del consejo que pasa a ser director ejecutivo ahora. Sí. Y la que era miembro del consejo, la Muñoz Subelví, pasa a ser presidenta. Ascendieron a todo el mundo ahí. Sí, la cadena de mando. En la cadena de mando fueron también hicieron lo mismo en el COE, que entró Edwin Robert Olivares Luciano. También en la Defensa Civil, que entró Carlos Manuel Paulino Cárdenas. El asesor honorífico de Defensa Civil, Juan Cesario Salas Rosario. Entonces viene un cambio. Presidente de la Junta de Aviación, Julio Peña Guzmán, ¿verdad? Ya ahí viene. Entonces, en la parte de... Se viene con una experiencia acumulada porque era embajador en la OASI. Sí, es el órgano, oiga bien, es el órgano rector del mundo, de la aviación civil en el mundo, con sede en Canadá. Hay que hacer unos cursos, prepararse previo y todo. El asesor del Poder Ejecutivo en Aviación, Héctor Elie Porchela. El cónsul de Mayagüez, Víctor Pichardo Custodio. ¿A dónde mandaron a Porchela? Lo dejaron sin efecto. Asesor del Poder Ejecutivo en Aviación Civil. Ah, bueno, esto es Porchela. Ministro consejero en Servicio Interno, Israel Terrero Borque. Eso fue un diputado de Pedernales. Sí, hace un tiempo largo ese. Directora General de Mercado Dominicano y Abasto, Mercaldón. Esta se llama Mariana Tavera de los Santos, experiencia en gestión agropecuaria. Director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, ya lo vimos y lo hablamos y lo comentamos. Un premio de consolación para Valentín, que está en picada. Presidente del Consejo de Directores de Corazán, César Andrés Pichardo Fermín. ¿Sabes que había una confusión? Creían que Fermín estaba sustituyendo a Andrés Cueto, que es el director ejecutivo de Corazán. Sí. Y no es así. A quien sustituyeron, a quien ponen a un presidente de Corazán. Sí, hay presidente del consejo. Sí. Y hay un miembro del consejo de directores de Corazán que se llama Bernardo Antonio Hinoa Pichardo. Sí, correcto. Y hay un cónsul general en California, Elías de Jesús Braches Rivas. Ese es un diplomático de carrera. Ese estaba anteriormente en Chicago, tengo entendido, y lo sacaron de Chicago, entonces ahora vuelve a ser en una posición que estaba vacante porque el doctor Carlos Gabriel García había rechazado la designación de cónsul general dominicano ahí en Los Ángeles. Bueno, entonces en los organismos de socorro sacan a Juan Manuel, lo ponen en Intran y hacen una rotación. Lo mismo pasa en Corazán, lo mismo pasa en la parte exterior, una rotación, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. ¿Quiénes son los que entran nuevos? Andújar y Mérido. Andújar y Mérido, que es lo que entra nuevo.
Lo otro es que lo subieron de calón. Eso es lógico. A la gente le gusta eso. ¿Qué yo entiendo de los cambios? Abinader sabe que hay un desgaste del gobierno. ¿Qué es lo que usted cree? Que hay un desgaste. Él lo sabe. Vamos a la pausa, pero cuando retornemos, entonces vamos ahí también a entrarle a ese tema, que hay un desgaste en el gobierno. Y lo reconoce el presidente. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Rafael Andújar y Abigail Peña, en La Hora de Abigail. Pero usted decía que esta rotación, porque para mí es rotación, dos cambios de gente
que llegan con dos nuevos funcionarios, en el caso de Mérido Torres, un profesional del derecho, con experiencia en el tren gubernamental. Yo lo conocí siendo consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional con el doctor Rafael Subeví Bonilla, que en paz descanse. Posteriormente, en la administración del presidente Mejía, él fue, creo que, presidente... Era parte de Fello, cuando Fello estaba en total ascenso de la política. Sí, pero él fue también, tuvo un cargo, creo que, no sé si fue en la Corte, aquí, que tenía que ver con la justicia en el Distrito Nacional. Él es un abogado probado. Mérido Torres, y después llegó a titulación, a la dirección de titulación, o a la oficina de titulación con Luis Abinader. Le hicieron un expediente ahí muy mal hecho. Que es la oficina. Y posteriormente entonces el propio presidente y el país se convenció de que era una trampa. Que es la oficina y podríamos decir la parte del gobierno de Abinader mejor manejada en estos 6 años. La oficina de titulación de terreno. El trabajo que Danilo Hicho lo ha triplicado. Luis Abinader. Sí, y ese es un trabajo que le da a la gente su tierra con título, le da capacidad legal de vivir, de y el economía. montaje de todo eso que ha hecho Luis fue Mérido Torres que sí, lo armó. Y ahora llega entonces a ese estamento que es la dirección aeroportuaria. Sí. Y llega entonces ahí, y el otro funcionario que llega nuevo entonces... José Andújar. Que cuando ganó sacó 50,000 votos en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí los cínicos de 50,000 votos son pocos. Y venía del PLD. Recuérdate que por 50,000 votos a Kelvin lo hicieron ministro de Deportes. Sí, y él cuando ganó sacó 50, o sea que las alcaldías de 50 son muy reducidas. Ahora, yo digo... Entonces, bueno, se ve claro que el presidente Abinader sabe que tenía que reforzar a Santo Domingo Este. La razón... Se han ido 12 dirigentes de ahí, comenzando con un ex senador, para decir con un senador activo, perdón, con un senador activo, como es el caso de Antonio Tavera, que llevó al PRM de 225,000 votos a 478. Le aumentó 250,000 de votos y que lo llevó de 8 diputados a 29 para 21. Y ahí también se ha ido nada más y nada menos que la vicealcaldesa de Los Alcarrizos. Y se han ido... Que viene siendo el 5º municipio más grande del país. Sí, se fue ella y han habido regidores de Pedro Brán, ha habido vocal de Palmarejo, activo, han habido director de Palmarejo, ese se fue, ese le dicen Félix Espinosa, se fue del PRM con Amarante Baré y de ahí pasó a la Fuerza del Pueblo. Y se ha ido bastante gente, o sea, hay lugar donde es el único lugar de todo el país que de las 53 pérdidas que ha tenido el PRM, acumula 12. Un porcentaje muy alto. Muy alto. Eso significa que la provincia de Santo Domingo, el PRM no la tiene toda consigo. No está en baja. Cuando tú chequeas las personalidades que se fueron, hay varios presidentes de zona, pero regidor activo 1, vocal activo 1, o sea, eso no es tan simple, tú debes venir y decir que tan... bueno, un senador activo, una vicealcaldesa activa, un regidor activo, un vocal activo, y después vienen funcionarios, muchos funcionarios, desde el encargado electoral de Santo Domingo Este, que ahora es un cargo clave, hasta donde tú fuiste. Pero entonces yo estaba viendo ahí, observando, que ahora acaba de irse la Isabela, un dirigente importante del PRM, y ya se había ido ahí en la Isabela, un hombre que había sido alcalde y había sido diputado en la Isabela. En Puerto Plata. Pedro Alejandro Aguirre ya se había ido, sí. Y ahora se fue en la Isabela, creo que el secretario general del PRM en ese municipio. En el caso de Puerto Plata, Abigail, ese yo no lo tengo, pero vamos a ver aquí. Paliza ha tenido baja, o sea, porque yo veo a Puerto Plata como Paliza, yo no lo veo como eso. Bueno, mira, del PRM, el vocal del estrecho Puerto Plata, Omar Bro, que sacó 1,771 votos del PRM al PLD. Entonces tiene el caso que tú acabas de decir,
que nada más y nada menos que Pedro Alejandro Aguirre, 3 diputados, 2 alcaldes. Y tiene también el regidor de Sosúa, de Puerto Plata, Radamés Guzmán, que se fue del PRM al PRD. Puerto Plata, el PRM le ha ido mal también. Y si se agrega... ¿Cuál PRD que se fue, que volvió ahora el secretario general que renunció? No, no, yo tengo aquí, yo no tengo a ese, tengo que buscarlo. Yo tengo un regidor, que es de lo que ha devuelto al PRD. Al PRD se ha devuelto uno de Puerto Plata y Caterín, que tú conoces, de Villa Fundación en Peravia. Caterín, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno... O sea, fue 3 veces directora para mí 4, para mí 4. Bueno, pues sí, bueno, el caso de Puerto Plata, al PRM también se le ha ido... Estamos hablando de cargos estructurales. ¿Electivo o es electivo? No estamos hablando de un dirigente suelto, no, de cargo de estructura. Sí, Pedro Alejandro Aguirre, no es cualquier cosa. ¿Usted cree que se aguanta el presidente Abinader con esos cambios, con esas rotaciones, o generará cambios más allá? Porque ahora queda todavía el Ministerio de Turismo, que no ha sido afectado. Bueno, pero queda INAPA, que no ha sido afectado. Entonces la gente estaba pidiendo la cabeza de una funcionaria que para mí, como Abigail Peña, y los años que tengo en el ejercicio del periodismo en República Dominicana, creo que ha actuado apegada a lo que establece la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía. Hablamos de Farideh Raful. Hay quienes han lanzado una campaña. Usted ve incluso los activistas del PLD, de la Fuerza del Pueblo y a propios PRMistas que quisieran que esa muchacha, que esa mujer saliera de ahí y quizá está presa. Y yo creo que ella ha tratado de ordenar lo que muchos que pasaron por ese ministerio permitían en detrimento de la población. Bueno, tú te conoces el histórico de ese cargo. Y en ese cargo, 2 amigos tuyos fueron los únicos que salieron de ahí y no se lo comió el cargo. Una se llama Rosa Julia de la Cruz. De allá, la doctora de Nagua, a la que la despojaron de una senaduría. Y volvió y ganó de ahí. Y volvió y ganó la senaduría. El otro se llama Fello Suberví. Mi compadre Fello Suberví. Entonces después todo el mundo se ha muerto ahí. Farideh está muerta, aunque tú la quieras. Ahí hubo otro que pasó que hizo un buen trabajo. No hay más. El doctor Franco Badía. Bueno. Pedro Franco Badía. Sí, de ahí salió a aspirar. No. Él tenía su aspiración desde que llegó a la sindicatura del Distrito Nacional. Sí. Pero que ahí fue su grave error político. Lanzar una ofensiva hacia la presidencia sin haber ¿Cuándo es que Fello se muere? Fello se muere cuando Hipólito lo coge vice. Sí, lo explotó. Sí. Pero no se murió en el cargo. No se murió en el cargo. Y Rosa Julia pasó a ser senadora. Pero en ese tiempo, el ministro de Interior y Policía no se convertía en vocero de la policía. Recuérdate que Rosa Julia no hacía eso. No. ¿Tú te recuerdas? Yo a veces creo que tú te recuerdas más de esa política que la de ahora. ¿Que la de ahora? Porque han pasado amigos míos por esa posición. De la de ahora, porque nosotros la vivíamos adentro. ¿Sabes? Sí, esa época, sí. ¿Tú te recuerdas, Rosa Julia? Sí, la doctora Rosa Julia de la Cruz. Sí. Sobre todo, okay. Bueno, entonces mira, ella en un momento dado hizo campaña, primero con Antonio Guzmán y después con Jacobo Marluta. Yo siento y creo que Abinader lo sabe, ¿verdad? Y creo como tú, o sea, yo estoy como tú. Yo entiendo y creo que Abinader necesita más y tiene que saber más. Bueno, para Santo Domingo, como provincia, yo creo que se movió bien movido. Pero ahí hay provincias que él tiene que verla individualmente por lo que han pasado en la provincia. ¿Tú entiendes? Tiene que verla y tiene que entenderla y tiene que actuar, tiene que contestarla. Tiene que contestar Montecristi. Ya se lo dijo Bernardo Alemán, ¿tú lo escuchaste? Sí. Tiene que contestar La Vega, no es un juego. Pero La Vega tiene al ministro de Deportes, tiene al director de Idopril, tiene La Vega. Sí. Y tiene otras posiciones en el gobierno. Pero se le han ido 3 personas claves. Se le fue el regidor de Jarabacoa, Jochi Peñaló, y ya es secretario general de la Fuerza del Pueblo. Se le fue la vicesíndica de la Sabina, Jocelyn Tali, se le fue un vicepresidente allí. En Puerto Plata también 3.
esos pueblos de 3, en el Cibao más que en todas partes, porque en el Cibao es que el PRM se ha debilitado más. En el sur... Pero en Sánchez Ramírez no se ha debilitado. No, en la provincia de Duarte no se ha debilitado. Al revés. En María Trinidad Sánchez no se ha debilitado. En Sánchez Ramírez no se ha ido. ¿Y en Samaná? Y en Monseñor Noel. No, en Sánchez Ramírez no se le ha ido nadie. O sea, ahí no hay ese problema. Pero vámonos en el Cibao. En el Payá no se le ha ido nadie, ni en la provincia de Hermanas Mirabal tampoco. En Hermanas Mirabal hay uno. ¿Que se fue? Sí. Se fue y se están yendo, ahí se fue, ¿para dónde se fue? Para el Danilo. Se han ido 7 para el Danilo del PRM. Es increíble eso. Mira, en Azua se le han ido 4 y en San Juan ya 2. O sea que hay provincias que hay que atenderlas, que deben de atenderlas y se ve. Entonces, bueno, siento yo que respondieron por Santo Domingo y qué correcto que Abinader entiende eso. Pero yo creo como tú que necesita más. Entonces, aunque el desgaste del PRM no se parece al del PLD. ¿Y usted cree que el desencanto que se ha apoderado de mucha gente en el PRM se puede contener con ese movimiento que Luis hizo el pasado 16 de agosto? Mira, realmente el PRM está vulnerado en sitios clave. Y como tú dices, hay provincias de esas periféricas que no, eso no se puede decir. Dice Tony Peñaguaba que el problema está en que los funcionarios no tienen cercanía con los militantes y simpatizantes. Bueno, ¿De qué sirve producir 20 y pico de cambios de rostro en unas instituciones públicas cuando quienes van a esas instituciones no bajan allá abajo? Lo que dicen los que se han ido es que me cancelaron. Archiviades ¿cómo es? Escafulleri. Lo que dicen es, me maltrataron, no me hacen caso, no me escuchan. Es lo que están diciendo ellos. Me voy. Se está yendo gente por eso. Eso es lo que ellos dicen que se está yendo. Bueno, yo analizo y entiendo por qué se fue la vicealcaldesa de Los Carrizos. No la van a postular. Alcalde se fue, hizo una alianza con Leonel para que la postule. Eso es así. Como también el Peñaló quiere subir. El Peñaló de Jarabacoa. Y quiere subir el de Matancita, que sacó más votos que todo el mundo. Quiere ser directora, Abigail. Allí en Agua. Sí, o sea, yo entiendo. Pero los cargos estructurales que se le han ido al PRM, que son más que todo el mundo, ¿tú entiendes? Se están yendo por maltrato, yo entiendo, y porque no hay buen trato con la gente. Eso es lo que yo creo. Y siento y vivo, ¿tú entiendes? Siento y vivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú te vas de un partido del poder así, pura y simplemente? Son 11 que se han ido, mira, el presidente de la zona G, el presidente de la zona F, el secretario general del PRM Santo Domingo Oeste. Se le ha ido gente, el secretario general Vinicio Vázquez de Villatapia, ese fue el último que se fue. Y te voy a decir algo, se han ido 7 para el PLD. Ahora, yo viendo ese movimiento de funcionarios que ha introducido Luis en su gobierno, me pregunto, ¿cómo un presidente se desprende de un activo de tanto valor como Ángel de la Cruz, que era la mano ejecutora, era el brazo ejecutor de la presidencia de la República, con aquellas obras pequeñas o medianas, y yo creo que hasta grandes, que los ministerios no podían cumplirle a la población y que Luis sacaba a Ángel, le decía, méteteme ahí, y entonces lo saca de la Oficina de Desarrollo Provincial. Y propuso a Andújar que se le estaba retratando. Pero Andújar no tiene el contacto con la base del PRM que tiene Ángel de la Cruz. Andújar tiene un sitio donde está yendo la gente, Santo Domingo Oeste. O sea, yo creo que es correcto lo de Andújar. Yo creo que es correcto. Y lo de Mérido es súper más correcto. O sea, reivindicar Mérido de Andújar es correcto para mí. Y la salida de Josefa... Para mí, ella hizo una crisis, debilita a Santo Domingo, porque ella hoy tiene una estructura
por el marido, por su hijo y por la mujer más alta en Santo Domingo, porque tiene 2 circunscripciones. Pero la amiga Josefa Castillo, sí, que viene desde el momento mismo en que Luis se lanza a la calle, sí, a aspirar a una posición, apoyando a Luis, primero a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Cuando él entregó esa candidatura a la Alianza Rosada, se integra al proyecto presidencial de Luis. Ella se amparó para montar una campaña para que la dejaran en gente de la Fuerza del Pueblo y del PLD y no en el PRM. Y eso le aceleró su salida de INAIPI y la llegada entonces de una persona como Xiomara Guante, que tiene una base en el sector magisterial de República Dominicana. Ella también vive en Santo Domingo, yo creo. Xiomara Guante. O sea que y por demás, ¿usted sabe quién? Son 3, 2. ¿Usted sabe con quién trabaja Xiomara Guante en política? Sí. Hoy. Ella es la jefa del sector magisterial de Carolina Mejía. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de la verja. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya el eleccionario. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Seguimos aquí, Rafael Andújar y Abigail Peña, en La Hora de Abigail. Entonces, ¿qué se puede proyectar? Porque todavía hoy aparece una encuesta en medio de los cambios o de la rotación de funcionarios de Luis Abinader, tanto en lo militar como en lo civil, diciendo que el PRM ve en caída libre. Mira, ¿usted cree que esa caída libre se frena con ese movimiento gubernamental? Cuando yo vine aquí, que te dije a qué yo quería venir, ¿verdad? Te dije, yo voy si hacemos análisis político en vivo de los acontecimientos sobre el territorio de la política. Porque todos los días tiran una encuesta y tú te quedas sorprendido. Entonces, bueno, mira, yo he estudiado los 223 cambios que han habido de un partido a otro, desde al 16, sin incluir lo que tú dices de Isabela, yo no tengo ese dato. Ni un regidor que se fue ahora en las yayas de Asua, del PRM. Yo no, eso no lo tengo y no lo he agregado. Entonces, bueno, lo que resulta, Abigail, es que se ha movido el país entero. El Gran Santo Domingo tiene 30 cambios. El norte 116, cuando tú divides 116 en 14, es más de 7. El sur, que son 10 provincias, 59. Cuando tú divides 59 entre 10, da 6, es lo que te da. Y el este es muy débil los cambios, Abigail, lo que lleva son 18. Cuando tú divides 18 entre 6 te da 3 y el promedio debe ser 7 para uno entender. Pero en el este ha pasado algo. En el caso de la Altagracia se fue el candidato a senador de 48,000 votos del PLD a la Fuerza del Pueblo. Y en el caso de la Romana, Botello, el ganador, reformista, diputado 3 veces, se fue a la Fuerza del Pueblo. Entonces ahí hay figuras muy fuertes que pueden cambiar el sistema de ahí. Y sobre todo que en el este, el gobierno de Luis Abinader tiene 2 funcionarios que yo recuerde que son del este. Sí. Está el director general de aduanas y está la Gloria Reyes, no, la que estaba en el Ministerio de la Mujer. Y ahora entra Jean-Louis. Que ahora está en Supérate. Ok, pero Jean-Louis no nació en el Ceibo, Jean-Louis nació en la capital, el papá de Jean-Louis. Pero él fue diputado. Rodríguez. Bueno, okay. Fue diputado, ok, porque le ponen, pero fue la capital que nació. ¿Y tú crees que el papá no va a estar cerca de ahí, de esa cosa? ¿De dónde? De vivienda, ¿tú no lo crees? Ah, el papá, escúcheme. O tú eres un soquetico, tú eres un soquetico. Escúcheme, el papá de él está designado en México, por allá. Sí, él va a estar pero el cerca papá de él era el brazo operativo hasta que lo designaron embajador o cónsul, no sé la posición ahora mismo, del señor Rodríguez. Era el brazo operativo del Ministerio de la Vivienda cuando estaba el anterior ministro. Sí. Entonces tú eres soso, ¿tú no crees que el papá va a tener influencia? Bueno, se le dice sonso a la gente. Estaban a punto de renunciar, algo bien. Los PRMistas que estaban en el Ministerio de la Vivienda estaban a punto de renuncia en masa con Víctor Ito Bisonó, sí, porque se sentían maltratados. Porque Ito Bisonó estaba llevando una gente. Un hombre de saco y corbata llegar y ¿qué puede saber de polvo y cemento? Nada. No, y sin ser ingeniero. Nada, eso nada. Sin ser ingeniero. Bueno, entonces mira, Abigail, cuando nos vamos a los balances de los partidos, mira, se ha movido. Rápidamente, doctor, sí, porque el tiempo apremia. Se ha movido la fuerza para ahí. Cuando tú chequeas, ¿quién es que ha crecido? ¿Quién ha crecido de la fuerza del pueblo? Las encuestas no te dicen eso. El PRM ha decrecido, ¿verdad? No tanto como dicen la encuesta, ha decrecido. ¿Quién se ha convertido en el centro de todo? La fuerza del pueblo. ¿Qué ha pasado con el PLD? El PLD se lo ha tragado la fuerza del pueblo. Entonces, ¿dónde no ha podido tragárselo? Ni en Elia Piña, ni en Monseñor Noel todavía, ni en La Romana, ni en el Ceibo. Después se lo ha tragado. Luis respondió bien haciendo esos cambios. La hora de Abigail.